Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. Porque el café sabe mejor con ciencia, comienza un nuevo episodio del Café Científico en Línea. Conduce Alex Seguel. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera. Este espacio que tenemos acá en UFROvisión para compartir la ciencia, la tecnología, la investigación que se hace en nuestro país, pero que también se hace en nuestra universidad, para mejorar, para impactar la calidad de vida de las personas, para entender distintos fenómenos de la naturaleza, para hablar de biología, de medio ambiente, de fenómenos sociales y también de educación, que es lo que vamos a estar conversando hoy día en Efecto Ciencia, sobre educación y tiempos de pandemia. Es lo que vamos a abordar en este programa. La falta de clases presenciales a raíz de la pandemia por COVID-19 ha develado las grandes desigualdades que existen en el universo estudiantil y la enorme brecha digital que afecta a los que viven en zonas rurales y en sectores vulnerables. Todo indica que la deserción escolar aumentará post-pandemia y que la actual cifra de más de 186.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que están excluidos del sistema escolar crecerá en un número aún no preciso, pero preocupante. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a niños, niñas y adolescentes desde un punto de vista psicosocial y educativo? ¿Cómo sostener el vínculo docente, estudiante, familia en un contexto de virtualidad? ¿Y cuáles son los desafíos a mediano y largo plazo en el proceso educativo en los meses que siguen y post-pandemia? Es lo que vamos a estar conversando hoy día en Efecto Ciencia. En Impacto UFRO vamos a hablar sobre el uso de pantallas y los efectos psicomotores en preescolares. Estos dispositivos irrumpieron en el ámbito doméstico hace menos de 50 años, pero de modo progresivo han llegado a convertirse en elementos sin los cuales muchos de nosotros seríamos incapaces de entender las rutinas diarias, sobre todo en virtualidad. Pero, ¿cómo no abusar del uso de estos dispositivos, sobre todo en preescolares? ¿Cuáles son las consecuencias en el desarrollo infantil por el uso excesivo de pantallas? ¿Cuál es el tiempo recomendable en un preescolar para que pueda ser expuesto a estos dispositivos sin afectar su desarrollo psicomotor? Son algunas de las preguntas que vamos a estar resolviendo hoy día en Impacto UFRO. Y en la cápsula Explain de esta semana vamos a revisar todo sobre la cuarta revolución industrial. ¿Se han preguntado si alguna vez los seres humanos ya no seremos necesarios en la Tierra y seremos reemplazados por sistemas autosuficientes y más eficaces? ¿Podría la revolución industrial llegar a algo como esto? Hasta el día de hoy hemos conocido 3 revoluciones industriales. Si te dijéramos que estamos en la cuarta, ¿lo creerían? Acompáñennos en la cápsula Explain de esta semana para aprender más sobre la revolución 4.0. Dicho los contenidos, revisados los contenidos que vamos a revisar en el programa del día de hoy, estamos listos para comenzar. Ya pueden acompañarnos, estamos en la señal abierta de UFROvisión, en la señal 38.1, estamos también en ufromedios.cl y en las plataformas digitales de UFROmedios para revisar todos los contenidos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en el Café Científico en Línea de la Universidad de la Frontera, que en el episodio 15 ya está listo para comenzar. Bienvenidos. Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. Sobre educación en pandemia vamos a conversar hoy día en Efecto Ciencia, cómo ha afectado el COVID-19 a niños, niñas y adolescentes desde un punto de vista psicosocial y educativo. Es el tema que vamos a abordar con la doctora Maya Saracosti, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD en Políticas de Bienestar Social por la Universidad de Nueva York, actualmente directora de cátedra UNESCO sobre niñez, educación y sociedad, profesora titular de la Universidad de Valparaíso y también investigadora del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de acá de nuestra universidad. Maya, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Hola Alex, un gusto de saludarte y gracias por invitarme al Café Científico de la universidad.
Debo reconocer, y te lo voy a comentar, que no queríamos cerrar el ciclo 2020 sin abordar este tema de la educación en pandemia, porque es un tema importante, no lo habíamos tocado, y qué mejor hacerlo contigo, que eres una referente en este tema, no solamente en nuestro país, sino que también internacionalmente, así que un gusto que estés hoy día con nosotros. Maya, para comenzar con una contextualización bastante general, aquí hay hartos temas que se van cruzando. Tenemos una pandemia que ha afectado sin duda un sistema educacional completo. Esto también ha mostrado brechas no solamente digitales, sino también brechas socioeconómicas que además tienen relación con la parte digital, el acceso a computadores, el acceso a internet. Pero para comenzar desde una vereda, desde los mismos estudiantes, de niñas, niños y adolescentes, ¿cómo ha afectado este cambio en la rutina, este cambio de vida, en el fondo, que se vieron afectados durante estos casi 9 meses que ya están instalados en la casa, en todo lo que tienen que hacer? Tienen la escuela, el instituto o la universidad instalada en la casa. ¿Cómo han sido estos meses para este grupo de estudiantes? Bueno, sin duda han sido meses complejos, han sido meses difíciles donde sostener el proceso educativo se ha transformado en un desafío, ¿cierto? En un desafío para los estudiantes, para niños, niñas y adolescentes, para sus familias y para los mismos profesores. Las escuelas cumplen múltiples propósitos, ¿cierto? Las escuelas cumplen el propósito, por supuesto, de fortalecer todo lo que tiene que ver con aprendizaje en un sentido integral y amplio, pero también cumplen el propósito de dar un sentido más bien social a los niños. Y por tanto, si tú le preguntas a cualquier niño, niña y adolescente qué es lo que más extrañan de la escuela presencial, por supuesto que dice relación con la posibilidad de vincularse con sus profesores y con sus compañeros y compañeras. Entonces, este ha sido un periodo de altos desafíos para nuestros niños, también para las familias y también para los profesores. No es fácil, no estábamos preparados para una educación online en el caso de aquellas familias que tienen acceso, que ahí hay otro tema que podemos profundizarlo. Entonces, yo te diría, sostener el proceso educativo ha sido tremendamente difícil para los establecimientos escolares y por supuesto también para las instituciones de educación superior. Eso es como lo primero. En segundo lugar, un poco ya te lo dije, yo diría, ni Chile ni ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia como esta desde el punto de vista sanitario, pero también para los efectos que ha tenido desde el punto de vista educativo, ¿cierto? Se habla incluso de que esta pandemia puede traer altos riesgos en términos de retorno a la presencialidad cuando las escuelas ya puedan retornar, que es algo que también podemos profundizar más adelante. Yo te diría que la pandemia, además de lo que también ha tenido, así como nadie estaba preparado para el contexto sanitario, digamos, para que el sistema de salud pudiera responder a las necesidades que esta pandemia trae, la pandemia ha desnudado una serie de carencias en el contexto educativo con mayor profundidad. En el caso chileno, ya con el estallido social, pudimos como desenmascarar una serie de problemas en términos de desigualdad. Yo te diría que la pandemia lo que te viene a mostrar en el ámbito educativo es que, además de las brechas educacionales que tenemos, si comparamos escuelas más vulnerables, escuelas del contexto municipal, escuelas particulares subvencionadas con escuelas particulares, además de mostrarnos nuevamente que tenemos brechas de aprendizaje importantes, también nos ha mostrado que tenemos brechas de conectividad importantes y que han limitado el acceso a la educación online de muchos de los niños, niñas y adolescentes y de nuestros jóvenes también en las universidades. O sea, hay comunas y hay regiones y hay escuelas donde no alcanzan a tener un 40% de niños con acceso a conectividad. Y eso es grave y es delicado, ¿cierto? O sea, ya es difícil sostener el proceso educativo cuando tú puedes conectarte a una educación online, pero si a esa le agrega que hay muchísimas escuelas en nuestro país que ni siquiera pueden conectarse, ya sea porque los niños no tienen acceso a un computador y la gran mayoría sí tiene acceso a un celular, pero ese celular se lo rotan entre los distintos miembros de la familia y conectarse tiene un costo, ¿cierto? Las familias lamentablemente además se han empobrecido, vemos niveles de endeudamiento y de desempleo altos, todo eso tiene un impacto en el contexto educativo.
Sin duda. Maya, a propósito de este escenario complejo que se cruzan muchos factores, como tú dices, para poder ir abordando este tema de la educación, si queremos ir pensando en realidad en el bienestar y en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes, ¿dónde tenemos que enfocarnos principalmente considerando todo este contexto? ¿En las escuelas también hay un rol de la familia, hay un rol del Estado? ¿Ha estado a la altura en el fondo el Estado como para poder, en términos muy generales, claro, para poder abordar este desafío que sin duda yo creo que depende de todos y de todas? O sea, aquí no hay responsables únicos, me imagino. No, claro que no. A ver, yo creo que hay el desafío de la reducción de la brecha digital, ¿cierto? En términos de conectividad, y eso es una responsabilidad del Estado primordialmente. Se sabe que las escuelas están haciendo esfuerzos enormes, ¿ah? Tú te encuentras con profesionales de la educación, entiéndase psicólogos, trabajadores sociales, los mismos profesores, buscando distintas estrategias para poder alcanzar a sus estudiantes, no solamente para entregar contenidos o ir adaptando el currículum a las necesidades más primordiales, ¿cierto?, de aprendizaje, ya sea en lenguaje, matemática u otras. A veces uno a la familia les pide más de lo que la familia puede dar, ¿eh? La familia igual ha estado estresada, igual ha estado en un contexto de empobrecimiento y de múltiples problemas, ¿cierto? El teletrabajo no es fácil, algunas familias han perdido su trabajo. Entonces, cuando yo digo familias comprometidas, es familias alentando a que sus chicos sigan haciendo los mayores esfuerzos para poder seguir conectados con su escuela. Y yo creo que desde el punto de vista de la escuela, el gran desafío del año 2020 ha sido sostener las relaciones con sus estudiantes y preocuparse de un bienestar de carácter más bien psicosocial y emocional. No tiene sentido o no ha tenido sentido poner el foco prioritariamente en los contenidos. Este no es el año de los contenidos de aprendizaje, este es el año del cuidado. Entonces, después del cuidado de la salud física, lo que inmediatamente posterior a eso en términos de importancia es el cuidado de la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Si nosotros salvaguardamos el bienestar psicosocial y el bienestar emocional, tan pronto podamos retornar a algún tipo de normalidad, ya sea presencial o mixta, en términos de proceso educativo, los estudiantes van a estar mejor preparados. Si yo tengo estudiantes dañados desde el punto de vista de su bienestar psíquico, es probable que no van a poder estar lo suficientemente alertas para retomar los aprendizajes, ¿cierto?, más cognitivos académicos. Entonces, la prioridad número 1 en este contexto es bienestar integral de niños y adolescentes, sostener como se pueda el proceso educativo. Mira, cuando tú tienes a tus estudiantes conectados con la escuela, lo mismo con las universidades, en el fondo lo que estás haciendo es ayudarlos a dotarles de sentido su vida cotidiana, su día a día, ¿cierto? Entonces tú al darle ciertas rutinas, a entregarle ciertas tareas, etcétera, lo que estás haciendo es eso, es dotarles de sentido. Por tanto, lo más importante es no perder el contacto. Y desde el punto de vista de la familia, que ya algo te dije, el compromiso de la familia es fundamental. Y mis investigaciones previas me han mostrado que en general tenemos una relación bastante tensionada. Tú sabes que yo he tenido ya por varios años un proyecto Fondesit relacionado con la vinculación familia-escuela. Y esa relación es tensionada, no solo en Chile, en otros países latinoamericanos también es una relación tensionada. Básicamente porque cuando un estudiante está teniendo algún tipo de dificultad, ya sea en logros académicos o dificultad desde el punto de vista conductual, lamentablemente lo que surge es algo que se llama atribuciones de culpas cruzadas. Eso quiere decir que la familia culpa o responsabiliza a la escuela de esos resultados que no muy positivos y la escuela responsabiliza a la familia. Eso es lo que uno ha visto mucho, lamentablemente. Sin embargo, el contexto de pandemia nos ha hecho enfrentarnos a una oportunidad de una mejor relación familia-escuela, poniendo como eje sustantivo el desarrollo integral de los niños. Entonces,
la familia se ha hecho mucho más comprensiva y valoriza mucho más el rol del profesor, y el profesor ha entendido que sin la familia esto no es sostenible y que la familia tiene un rol importantísimo y puede ser un factor protector muy importante para sostener el proceso educativo. Entonces, dentro de todo lo complejo de este año, creo que esa es una gran oportunidad, que es aprender a trabajar más juntos, familias y escuelas. Eso es lo que, dentro de lo que también hemos ido aprendiendo, es mantener o sostener este vínculo entre la escuela, la familia y los niños, niñas y adolescentes para poder ir avanzando en conjunto, ¿cierto? Así es, exactamente. Hacer una alianza estratégica para apoyar a los estudiantes. Mira, finalmente, para los estudiantes, las figuras más significativas son sus profesores, las figuras adultas más significativas son sus profesores y son sus familias, sean como sean estas familias, porque estas familias son diversas. Entonces, podrá ser un abuelito, podrá ser una tía, podrá ser una mamá, un papá, pero esas son las figuras significativas. Cuando tú funcionas en la lógica de atribuciones cruzadas de culpas que expliqué hace un ratito, sí, lo que hace es poner en daño su desarrollo psíquico, porque estás remeciendo una de esas figuras que es fundamental. Entonces, yo creo que la familia y las escuelas están, en el contexto de la pandemia, han aprendido a valorizarse más. Y en ese sentido creo que hay una oportunidad y ojalá podamos seguir funcionando en esta lógica colaborativa en el periodo post-pandemia. Claro. Maya, cuando pensamos también en cómo han ido abordando, cómo han ido enfrentando los niños, niñas y adolescentes este periodo, ¿cómo lo podemos pensar desde el punto de vista del compromiso estudiantil? ¿Cómo me incentivan en el fondo para ir aprendiendo en un contexto que para niños y niñas es bastante complejo? No siempre se sienten muy entusiastas de este sistema. Yo lo he escuchado mucho también en la universidad. ¿Cómo incentivar o cómo incrementar este compromiso desde los estudios para no incluir otro factor más en este panorama de la educación en pandemia? Me gusta tu pregunta porque apunta a otra de mis líneas de investigación, que es justamente School Engagement, que nosotros como equipo de investigadores lo hemos traducido como compromiso escolar, que empezamos a investigar esto mucho antes de la pandemia, ¿cierto? Y lo empezamos a investigar pensando en cuáles eran los factores de protección o de riesgo para sostener y retener a los estudiantes y mantenerlos motivados y claro, estimulados y involucrados en su proceso de aprendizaje. Y ese es un tema que de verdad viene antes de la pandemia, o sea, probablemente en contexto de pandemia hemos visto más dificultades, ¿cierto? Pero el mantener enganchados, esa es como la idea, enganchados, motivados, incentivados a los estudiantes con su proceso de aprendizaje, ese ha sido un desafío de mucho, mucho tiempo. Previo a la pandemia, con la pandemia se profundiza. Mira, el compromiso escolar supone cuestiones de carácter afectivo, dimensiones de carácter cognitivas y dimensiones de carácter conductual. Hay varios estudios, algunos de ellos en Nueva Zelanda, que está tan de moda, ¿cierto? Porque ha tenido una primera ministra y autoridades que han sabido enfrentar de buena forma, ¿cierto?, la pandemia. Ellos tienen un estudio que muestra que si tú haces un seguimiento en el tiempo del compromiso escolar, lo que primero surge es el compromiso afectivo. O sea, cuando tú tienes estudiantes que sienten que su escuela los cuida, que sienten pertenencia, tienen un sentido de pertenencia, sienten que su escuela les es útil, que les es significativa, que les ayuda a responder problemas de su vida hoy, no cuestiones abstractas del futuro, ¿cierto? Porque son niños, sino que a entender cuestiones que están viviendo hoy, ellos logran desarrollar este compromiso más bien afectivo. Cuando tú tienes fuerte eso, posteriormente, a los 2 años más o menos, viene de cajón, solito, el compromiso de carácter más cognitivo, que es que los niños quieran invertir psicológicamente en querer aprender y con estrategias más complejas de aprendizaje, como por ejemplo la integración de distintas disciplinas para responder a algún problema, el poder relacionar lo que aprenden en la escuela con lo que están viviendo, el tener expectativas de vida futura, etcétera, o proyectos de vida futura. Entonces,
yo te diría que lo primero es fortalecer el compromiso de carácter afectivo. Por eso es bien importante que en este periodo de pandemia nos centremos en eso. Y eso viene de la mano con potenciar los vínculos. Eso se llaman factores contextuales relacionales, en donde el vínculo familia-escuela, el vínculo entre compañeros o pares y el vínculo profesor-estudiante son fundamentales. Siempre el profesor, en todos los modelos predictivos que nosotros hemos hecho y en otros que hemos revisado de otros países, es el más clave. La familia y los pares son muy importantes y son significativos desde el punto de vista estadístico, pero el profesor es clave. Un profesor con altas expectativas, un profesor que mantiene a sus estudiantes enganchados, va a poder retener de alguna manera. Y lo otro es tratar de repensar qué es lo que es significativo en términos de aprendizaje hoy, porque tal vez si lo que tú quieres es que los chiquillos sigan estudiando matemáticas, lenguaje, ciencia, inglés como lo hacían antes, que tampoco estaban muy motivados, porque ahí tenemos grandes desafíos, probablemente eso pierde sentido si tú hoy en día no lo relacionas con lo que ellos viven. Entonces, por ejemplo, todos estamos viendo, todos estamos enfrentados a la ciencia, ¿cierto? Cuando ahora aparece en la televisión que el grupo control y el grupo experimental respecto a la vacuna de no sé qué país, esa es una oportunidad única para enseñarle a los niños, por ejemplo, cuestiones asociadas a métodos científicos, pero relacionados con lo que ellos están viviendo y viendo en la televisión, escuchando de los adultos, etc. Entonces, yo diría que estamos enfrentados a nuevos aprendizajes desde el punto de vista de los contenidos, cuestiones asociadas a la civilidad, cuestiones asociadas a la solidaridad intergeneracional, cuestiones asociadas a un pensamiento más crítico, cuestiones asociadas al uso de la ciencia para resolver un problema concreto y de alto impacto. Eso las escuelas vamos a tener que tomarlo, agarrarse de ahí para enseñarle a los chiquillos matemática, lenguaje, ciencia, pero a partir de problemas cotidianos que estamos viviendo. Entonces, este es un problema, el compromiso estudiantil es un problema que se ve agudizado en contexto de pandemia, sí, pero viene de antes. Y la parte buena es que el compromiso se puede moldear, se puede intervenir, se puede mejorar, y una de las fórmulas es que sean aprendizajes significativos, pertinentes, que digan realidad con su vida cotidiana, que les permitan proyectarse a futuro, que además los desafíe. Fíjate que yo a veces pienso y digo, ¿por qué la generación de conocimiento, la investigación, tiene que ser un ámbito de exclusividad del mundo universitario? Fíjate que cuando tú a los estudiantes pequeñitos, yo tengo una experiencia que te la voy a relatar brevemente. Yo tengo una investigación que estamos desarrollando todavía, que es una investigación en la cual niños, niñas y adolescentes entre 8 años y 17 años de distintas escuelas, mayoritariamente públicas, armaron grupos de niños coinvestigadores. Ya. Y ellos crearon una plataforma digital para evaluar bienestar y participación de la niñez. Y resulta que fueron ellos quienes definieron el tema de investigación, las preguntas de los instrumentos de recolección de datos. Y ahora nosotros hicimos el levantamiento de la información de manera online, y llegaron más de 1000 niños que respondieron, y ellos ahora vuelven como coinvestigadores y están haciendo ellos la interpretación. ¿Con qué me he encontrado yo frente a eso? Me he encontrado con niños tremendamente motivados, que hicieron instrumentos de recolección de información, encuestas, crearon encuestas, que es lo que hacemos los cientistas sociales, de manera impecable, pero impecable. Aprendieron a hacer escalas Likert, y ellos no se imaginaron. Ahora están aprendiendo a hacer interpretación de gráficos y de estadísticas simples, pero ellos están haciendo análisis y están desarrollando pensamiento crítico, curiosidad científica, etc. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Si tú desde la escuela eres capaz de levantar proyectos interesantes con problemas que ellos tengan que resolver y que implique también generación de conocimiento, los tienes a todos motivados, de verdad que sí. O sea, te cuento que yo, cuando estoy hablando de estos grupos de niños, niñas, coinvestigadores, estoy hablando realmente de niños muy vulnerables, de escuelas públicas, municipales, muy pobres, pero ellos tremendamente motivados con esta sensación de estar generando conocimiento nuevo.
de estar levantando información desde otros niños. Este es un desafío que las escuelas deberán reconocer. Si tú tienes proyectos educativos que implican que los niños son protagonistas de la generación de su propio conocimiento, no se te van a ir, porque van a estar entretenidos. Mira lo que te voy a decir. En el modelo predictivo respecto a cómo compromiso escolar predice trayectoria educativa, que es una publicación que sacamos con colegas también de allá del núcleo científico, nos encontramos con que niños con un compromiso cognitivo, o sea, niños súper inteligentes, súper curiosos, también tenían riesgo de deserción de la escuela, un alto nivel de riesgo de deserción, y en parte eso dice relación con que las tareas que tenían no eran suficientemente desafiantes. Entonces, el desafío, la pertinencia, lo significativo, la relación con la vida cotidiana debería estar presente en el contexto de las escuelas, y con mayor razón en el contexto de pandemia. Maya, lo que estás comentando, y pospandemia bien claramente, es súper interesante desde el punto de vista de vincular o de direccionar un poco el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto, porque finalmente eso es lo que tú me estás comentando, que han tenido muy buenas experiencias cuando niños, niñas y adolescentes en el fondo viven este proceso de enseñanza desde las experiencias propias que están viviendo, finalmente, porque lo viven diariamente, y es básicamente esa la razón por la cual pueden incrementar este compromiso escolar. Ahora, para avanzar en este desafío que probablemente sea la estrategia, ¿cómo lo hacemos con los profesores, con los y las profesores? Porque también es un desafío para ellos y para ellas, porque finalmente no todos probablemente tienen la misma preparación. Hay muchos profesores también que traen esta lógica más tradicional de la enseñanza-aprendizaje, justamente que no tiene mucho que ver con la aplicación, con el contexto, y que es evaluar por tiempo, evaluar por contenidos que están en libros. ¿Cómo avanzar desde esa vereda también? Bueno, y las universidades en términos de formación inicial y de formación continua tenemos un tremendo desafío. A ver, yo creo que los profesores en el contexto de pandemia, y ahí me voy a distanciar probablemente de algunas opiniones de algunas autoridades políticas, lo han hecho bien. Yo creo que los profesores han hecho esfuerzos enormes, primero para mantener su vínculo con los estudiantes, y segundo, nos hemos encontrado, mira, la otra vez me decía un profesor que para no darles tanta tarea a los niños, tomaron la decisión como escuela de definir un problema X o un proyecto X, y que fuera abordado desde distintas asignaturas. Eso es una tremenda innovación. Entonces, cuando él me lo contaba, yo le dije, mira, en realidad ustedes están haciendo una tremenda innovación sin que nadie se las haya pedido. Este son el tipo de innovaciones educativas que han desarrollado, por ejemplo, en países como Finlandia. Me explico, ¿no? Entonces, yo creo que las escuelas sí, frente al contexto de pandemia, sí han hecho cuestiones innovadoras. Y ojalá podamos identificarlas, levantarlas, mostrarlas, para ir generando comunidades de aprendizaje entre escuelas también. Entonces, yo soy bien tengo harta esperanza en ese sentido. Hay otro elemento que yo creo que es interesante, que es la relevancia de la evaluación formativa, ¿cierto? Que ha salido mucho en el debate público, porque habían algunas personas, me incluyo, que pensábamos que este año había que todos los niños tenían que pasar de curso, que no había que quedarse pegado en el tema de la repetición, estoy hablando de niños de colegio, básicamente porque la repetición es un factor de riesgo de deserción. Entonces, si vemos que en contexto de pandemia y pospandemia tenemos un incremento del riesgo de desertar, porque los niños no están presencialmente yendo a la escuela, porque cuando vuelvan a la escuela también van a haber familias que no se van a atrever a enviarlas, y porque además hay familias que se han empobrecido, y por tanto el estudio se ve como una alternativa al trabajo infantil. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, yo soy de la idea de que este año ojalá no se aplique la figura de la repetición, y nosotros tenemos un reglamento, una normativa, un decreto que habla de esto, y que le dice a las escuelas, que viene antes de la pandemia, viene del año 2018, pero justo este año se empezó a implementar, que dice que la repetición es la última estrategia. Entonces, en ese mismo decreto se habla de la relevancia de la evaluación formativa más que la evaluación sumativa. Esto dice relación con la posibilidad de entregarle retroalimentación a los estudiantes, de darles la posibilidad a los estudiantes de equivocarse. Mira, te voy a dar un dato, algo súper interesante. Hace poquito
World Vision hizo una encuesta justo antes del plebiscito que se llama Los niños también votan, y les preguntó un montón de cosas, y una de los temas que ellos más relevancia le dieron era que los adultos les demos la posibilidad de equivocarse. Mira qué básico parece, pero solo a través de la posibilidad de equivocarse y de que esa equivocación no vaya asociada al castigo a una nota, ¿cierto? Yo creo que debemos aprovechar los aprendizajes que hemos tenido este año respecto a la relevancia de la evaluación formativa, más que la evaluación final, con nota, no sé qué. Tenemos que identificar todas estas innovaciones que han surgido desde el contexto de la escuela para ver qué de aquello puede transformarse en innovación educativa para transferir a otros. Tenemos que aprovechar esto de la valorización, de la vinculación colaborativa entre familias y escuelas. O sea, hay muchas cuestiones que han surgido como mecanismos de estrategia para sostener el proceso educativo que yo creo que son desafíos que uno debiera tener a largo plazo. Déjame decirte una cosa más, para que no se me olvide. El hecho de que estemos usando la tecnología, ¿cierto?, que en mi opinión ha sido como una educación a distancia y un uso de la tecnología de emergencia, así la llamaría yo. No creo, fíjate, ni que los profesores estemos tan alejados de estos niños de la era digital, ni que ellos sean tan nativos digitales. Fíjate que por ahí leía un autor que decía que en realidad las generaciones más jóvenes son nativas en redes sociales, que no es ser nativo digital. Pero esto de la necesidad de hacer uso de las estrategias de la tecnología informática para la educación también pone un desafío. Hay un país que tiene una experiencia muy interesante, que es República Dominicana, un país de Latinoamérica, en donde lo que ellos han hecho es poner la tecnología a disposición de la educación. Entonces, ellos generaron unas baterías adaptativas con ejercicios y preguntas de matemática en particular, donde los niños van avanzando con sus dispositivos online como que fuera un juego, como un juego de videojuego, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, este videojuego se adapta a los ritmos de cada niño, pero por otro lado los mantiene muy entretenidos e interesados con esta estrategia. Entonces, creo yo que acá lo importante es que la tecnología de la información se ponga a disposición de la educación, no solo en contexto de pandemia, sino que ahora en contexto de post-pandemia. Eso. Sin duda, un tremendo desafío. Yo justamente te quería preguntar ahora, Maya, por los desafíos a mediano y a largo plazo que vienen en el tema de educación, sobre todo en este contexto pandemia, post-pandemia, lo que habías dicho también anteriormente, probablemente poner la tecnología a disposición sea uno de estos desafíos. ¿Hay otros que podamos tener así como claro para ir avanzando en este vínculo, además escuelas, familias, estudiantes, niños, niñas, adolescentes, como para enfrentar este tiempo que viene, que al parecer tampoco es tan a corto plazo? Sí, claro. Mira, además del que ya dije, que es poner la tecnología o que la tecnología ofrece nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, donde el reto es que la tecnología promueva más equidad y no más brecha. Además de ese, yo diría que lo otro es poder seleccionar aquellos objetivos de aprendizaje que sean más esenciales para la vida, ¿cierto? Y ahí algunas cosas dicen relación con el bienestar, con la actualidad, con el desarrollo de la resiliencia, con la facilidad o el desarrollar habilidades asociadas a ser más colaborativo, con comunicarse bien, con ser creativos para resolver problemas. En el fondo, esto ya no es aprender matemática o lenguaje o otras asignaturas, sino que es desarrollar habilidades más pertinentes que la pandemia nos dijo, oye, no podemos seguir perdiendo el tiempo así, tenemos que lograr que los niños desarrollen capacidad de creatividad, capacidad de resiliencia socioemocional, capacidad de civilidad, etcétera. Entonces, te cambia un poco el modo. El paradigma es distinto. Habilidades para la vida, permitir equivocarse, incrementar o favorecer la tecnología en la educación y vincular y fortalecer este vínculo familia, escuela y niños, niñas y adolescentes, sin duda que pueden llegar a ser la clave para poder enfrentar el tiempo que viene. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, no, tal vez lo último, Alex, es no olvidarnos
que los protagonistas del proceso de aprendizaje tienen que ser los niños, niñas y adolescentes. Resulta que nosotros como país y la gran mayoría de los países del mundo ratificamos hace ya 30 años atrás la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y uno de los principios fundamentales es el derecho a participar. Y qué más importante que ellos sean los que participan de manera protagónica en sus propios procesos de aprendizaje. Y a veces la mirada adultocéntrica que lamentablemente tenemos en distintos contextos, en el educativo, pero también en el social, en la salud, etcétera, excluye o los invisibiliza. Entonces yo creo que ese es un desafío fundamental, no invisibilizar los talentos diversos que los niños y niñas y adolescentes en nuestro país tienen, y tratar de poner a disposición la tecnología, el rol del profesor, la familia, etcétera, las definiciones de la política pública educativa desde el Estado, etcétera, a disposición de niños más protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Eso no se nos puede olvidar. Fortalecer la creatividad e incentivarlos justamente a tener esta creatividad para poder apoyar el proceso formativo, sin duda es un tremendo desafío y uno de los grandes temas que van a venir ahora para poder fortalecer el sistema educacional. Maya, muchas gracias por el tiempo, gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico en la Universidad de la Frontera. Bienvenida en estos espacios para compartir la ciencia y la tecnología también. Muchas gracias a ustedes, Alex, por haberme invitado. Les mando un abrazo fuerte a todos mis amigos allá de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, Maya, que estén bien. Chao, chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. En el próximo bloque vamos a estar conversando sobre el uso excesivo de las pantallas, de estos dispositivos tan necesarios en virtualidad, pero también tenemos que tener ciertos cuidados, sobre todo por los daños psicomotores que puede causar el uso excesivo de estos dispositivos en preescolares principalmente. Vamos a estar abordando este interesante tema hoy día en Impacto UFRO. Y luego de la pausa viene la cápsula científica de esta semana, donde vamos a estar aprendiendo todo sobre la posible cuarta revolución industrial. Todo esto en la cápsula Explain de esta semana que viene después de la pausa. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO. Tu talento abrirá las puertas para este nuevo viaje, donde el único equipaje que necesitarás es ser tú mismo. Lo que aprenderás en el camino harán único tu trayecto. Avanza paso a paso y deja que esta tierra, que es tuya, sea tu mejor escenario. Este camino será parte de tu vida y en él permanecerá la huella que quieres dejar. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera, admisión 2020. Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. A continuación, la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. ¿Se han preguntado si alguna vez los seres humanos ya no seremos necesarios en la Tierra y seremos reemplazados por sistemas autosuficientes y más eficaces? ¿Podría la revolución industrial llegar a algo como eso? Mi nombre es Romina Godoy y en la cápsula Explain del día de hoy hablaremos sobre la cuarta revolución industrial. De seguro muchos se preguntan, ¿de qué está hablando? ¿Cuarta revolución? ¿No que aún estábamos en la tercera? Oye, ¿de verdad? ¿Estamos en la cuarta ya? Oye, ¿quién hizo el guión? La verdad es que no. Entramos en una cuarta revolución industrial. Pero, ¿qué es una revolución industrial? Este es un proceso de transformación económico, social y tecnológico, de acuerdo a las necesidades del ser humano. Lo que busca es facilitar nuestras condiciones de vida. Hoy evidenciamos con claridad que estamos en la cuarta revolución industrial, la cual representa la fusión de las áreas digitales, ciencias físicas y biológicas. Oye, pero ¿cómo cuarta? ¿No es como mucho? Demos un vistazo a las revoluciones pasadas. 1780. La primera revolución industrial dio origen a la máquina de vapor mediante energía hidráulica, lo que llevó a la mecanización de procesos industriales. Más adelante, en el siglo XIX, la electricidad y cadena de montaje dieron como resultado la producción en grandes proporciones,
lo que marcó la segunda revolución industrial, para llegar a la tercera revolución industrial en el siglo XX, la cual destaca por la globalización, donde se logró alcanzar tecnologías informáticas, comunicacionales y de transporte. Finalmente llegamos al siglo XXI, a la cuarta revolución industrial, o revolución 4.0. Esta cuarta etapa está marcada por avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, cadena de bloques, vehículos autónomos, impresión 3D y computación cuántica. Es así como la cuarta revolución industrial busca desafiar modelos de negocios ya instaurados, presentando estrategias que permiten el aumento de la eficiencia empresarial. Dentro de los cambios que se esperan encontrar destacan desarrollo de nuevas formas de energía, principalmente usando energías renovables, aumento en la robótica, mayor producción de robots, nanotecnología. Como meta tecnológica está manipular de forma precisa átomos y moléculas para la fabricación de productos a microescala. Biotecnología, uso de organismos vivos para la creación o modificación de productos o procesos. Automoción autónoma, busca la autonomía robótica para realizar tareas típicas de las personas. Y finalmente, la tan renombrada inteligencia artificial. Como bien dice su nombre, es inteligencia sintética que se puede instaurar en máquinas. Se crea a partir de programaciones completas y complejas frente a una tarea a realizar, siempre teniendo en cuenta el entorno para que no afecte negativamente en la eficiencia de producción. Como pueden ver, en la actualidad vemos todo el desarrollo de lo mencionado. Es importante dimensionar como sociedad lo que esto significa e informarse de aquello. O igual es como harto, ¿no? ¿La cuarta ya? Abúrranse. ¿Qué tan rápido avanzará la cuarta revolución industrial? Cuéntanos tu opinión con el hashtag #CápsulaExplain. ¿Quieres saber sobre algún tema de interés? Escríbenos y lo tratamos en un próximo capítulo de Café Científico. Esto fue la cápsula Explain de la semana en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Sobre el uso de pantallas y sus efectos psicomotores en preescolares vamos a conversar hoy día en Impacto UFRO. Es evidente que la influencia de estos dispositivos, de las pantallas, tienen en la vida de niños y niñas un impacto, sobre todo en países desarrollados. Por esta misma razón, no es de extrañar que se hayan realizado múltiples estudios en distintos países tratando de examinar las consecuencias que su abuso puede tener sobre la salud infantil. Para conversar sobre este tema vamos a hablar con Pamela Lavados Romo, quien es kinesióloga, especialista en neurokinesiología y magíster en epidemiología clínica. Actualmente académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera e investigadora del Centro en Epidemiología Cardiometabólica y Nutricional de nuestra universidad. Pamela, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Muchas gracias, Alex, por brindarme esta oportunidad para poder contarles un poco sobre el efecto que tienen las pantallas sobre nuestros niños y niñas. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Pamela, si vamos profundizando de a poco en la conversación y para que nos queden los conceptos claros desde el comienzo, ¿qué es lo que entendemos por desarrollo psicomotor en preescolares? Bueno, el desarrollo psicomotor es un proceso evolutivo en el cual los niños y niñas van adquiriendo distintas habilidades y van cumpliendo etapas y que influyen sobre algunos factores como son la parte biológica, es decir, cómo va madurando el niño biológicamente, y también la parte externa, es decir, todos los factores que pueden influir externamente, como son las interacciones sociales o la experiencia a la cual están expuestos los niños. Y este desarrollo psicomotor está compuesto por varias dimensiones, entre ellas el motor, cognitivo, social, lenguaje. Todas esas áreas componen este gran término que es el desarrollo psicomotor. Perfecto. Pamela, yo lo comentaba en la presentación, el uso de pantallas también un efecto en estos sistemas psicomotores de preescolares. ¿Cómo ha sido en este tiempo de pandemia el uso de pantallas en niños, en niñas? Porque te lo pregunto porque en general se ha visto un aumento, pero hay una generación que ya venía con un porcentaje alto de uso y de abuso de pantallas. Efectivamente, en este tiempo de virtualidad se ha incrementado aún más que lo que ya traíamos en el uso de estos dispositivos. Sí, efectivamente, en este tiempo se ha aumentado, bueno, en todas las etapas de la vida en realidad hemos aumentado el uso de pantallas, no solamente en los preescolares por la situación en la que nos encontramos, digamos, porque la parte académica y laboral para muchas personas ha sido trasladada hacia la parte virtual, por lo tanto ha aumentado.
Sumando a eso, de que en el caso de los niños más pequeños, los papás que están en casa, que no están con ayuda, que quizás antes tenían ayuda o llevaban los niños al jardín, etc., además tienen que rendir en sus distintas actividades que tienen laborales y también de la casa, domésticas. Por lo tanto, también utilizan las pantallas como un método de entretención, digamos, para que los niños le permitan generar y cumplir con sus labores. Y eso se ve incluso porque están haciendo una investigación, un grupo que se llama Cuidemos Nuestros Niños, y ellos han mencionado que el 73% de los padres que contestaron la encuesta decían que han visto aumentados los requerimientos por parte de sus hijos hacia ellos. Entonces, los niños necesitan, ¿cierto?, que los padres estén más presentes, pero a la vez los papás tienen que también cumplir con otras actividades. Entonces, en muchos casos la utilizan principalmente, bueno, la televisión o algún otro medio de pantalla, digamos, para poder realizar esas actividades. Entonces, hay como dos puntos que han hecho que se aumente. Eso te iba a comentar, Pamela. Exposición. A medida que te escucho, en realidad es justamente una mezcla de funciones que se ha ido juntando, porque por un lado probablemente veníamos con este incremento de uso de pantallas, pero no para lo académico probablemente en el caso de los escolares, de los preescolares, sino más bien para el tiempo libre, para estos ratos de ocio, y eventualmente ahora es una mezcla de ambas cosas. O sea, también tienen que estar en el colegio con las pantallas, leyendo, es una mezcla de ambos factores probablemente que eso incrementa el tiempo. Ahora, Pamela, con respecto a este mismo tiempo y a este incremento en el tiempo de uso de pantallas, ¿cuáles pueden ser los efectos, las consecuencias en el desarrollo infantil si es que no controlamos, si es que no limitamos un poco este tiempo de uso? Bueno, existe evidencia científica que se ha ido, como tú mencionaste al inicio, trabajando hace mucho tiempo, ¿cierto? Porque en la última época hubo un boom de estos aparatos tecnológicos y cada vez los niños están expuestos a más temprana edad. Y están expuestos a más temprana edad, y lo primero que debería mencionar es que los niños hasta los 2 años y medio no son capaces de comprender lo que están mirando desde un aparato electrónico. Y recién a los 2 años y medio inician la comprensión de contextos simples, es decir, cosas que tengan pocas escenas por minuto. Y ya a los 12 años recién los niños comprenden contextos complejos, o sea, hay un amplio tiempo en el cual los niños no están preparados para ver todo tipo, ¿cierto?, de contenido que pueda presentarle un aparato electrónico. Entonces, basándonos en eso, las consecuencias que se han observado en los niños preescolares, que es un poco del cual investigo, es en los distintos aspectos del desarrollo psicomotor que les mencionaba. Por ejemplo, del punto de vista motor, se ha asociado con un menor rendimiento, porque los niños prefieren utilizar ese tiempo frente a pantallas en vez de estar expuestos a experiencias motoras, principalmente experiencias motoras que le dan el estar en el aire libre, ¿cierto? Y poder hacer un juego que sea independiente y que le permita explorar esas áreas. También, desde el punto de vista del lenguaje, también se ha asociado con retraso en la adquisición del lenguaje en los preescolares, principalmente porque los preescolares, al estar expuestos, ¿cierto?, a las pantallas mientras más temprana da la exposición, no están interactuando, y el lenguaje se adquiere principalmente por la interacción con los papás. Esa es como una de las principales formas en que los niños adquieren el lenguaje. Entonces, cuando uno está, ¿cierto?, mirando la televisión o viendo un video, etcétera, está concentrado en eso y su atención está en eso, y se pierde este momento de interacción. Respecto a eso mismo, incluso se ha estudiado que cuando uno tiene la pantalla, por ejemplo la televisión de fondo, y estoy con un lactante, la interacción entre los papás y el lactante disminuye. Porque claro, pues, los papás, entre que vemos un poco la televisión, volvemos a estar con ellos y ellos mismos tratan de entender qué es lo que está pasando ahí, se pierde esa interacción. Entonces, incluso este fondo, ¿cierto?, de pantalla, de televisión, puede llegar a afectarlo. Desde el punto de vista social, también los preescolares se ha visto asociado que disminuyen sus conductas prosociales, que son las conductas que benefician a otros, como el colaborar, el compartir, el ayudar. También se ha visto eso, sobre todo en los niños más pequeños,
Y bueno, a niveles ya escolares está vinculado con agresividad o sobre todo cuando está vinculado a juegos de videos que sean violentos, digamos. Cuando uno ve un contenido que es violento, puede verse asociado a que veamos conductas un poco más agresivas. Similar. ¿Ya? Y algo súper importante que es vital, digamos, para el desarrollo socioemocional de los niños es que se puede ver afectada la autorregulación. Y los niños requieren de aprender a autorregularse, y eso inicia alrededor de los 3 años, para poder saber en qué contexto realizar qué actitudes o cómo responder en diferentes contextos. Y eso también se puede ver afectado. Es más, en este mismo estudio de Cuidemos Nuestros Niños hablan de que en este momento los niños, sobre todo los preescolares, están mostrando conductas regresivas. Y eso es porque el contexto pandemia, digamos. Obviamente eso no es solo responsabilidad de la exposición a pantallas, pero sabemos que también influye sobre esto. Pamela, entonces, sí, tú habías mencionado justamente que en niños menores de 2 años el impacto o lo que puedan comprender del uso de pantalla es mínimo. O sea, la recomendación ahí sería definitivamente no exponerlos a este uso. Lo escucho mucho en niños muy pequeños que les pasan el celular o algo, que se entretenga, dice que vean los colores. ¿No cumple ningún objetivo finalmente entonces a esa edad? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, el año pasado creó una guía ya de orientación sobre el uso, las conductas sedentarias, actividad física y el sueño, en el fondo de hábitos. Y en relación a la exposición a pantalla, dice que los menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas, 0. Y entre los 2 y 4 años, y 5 años más bien, que es como la edad que habla la guía, deben tener máximo 1 hora. Está clarita entonces la recomendación, Pamela. Con respecto ahora al daño específicamente a lo que puede generar este uso de pantallas cuando es un poquitito extenso el tiempo de uso, ¿cuáles son las principales consecuencias? Uno tiende a pensar que es solamente la vista, pero probablemente hay otros efectos también en el cuerpo, en el cuello, los dedos. ¿Eso está un poquitito establecido? Hay estudios que han tratado de vincular el uso de pantallas con alteraciones musculoesqueléticas, pero no han sido concluyentes. Esa es la relación que se ha observado al momento. Porque, claro, obviamente hay varios factores que pueden influir sobre las posibles lesiones musculoesqueléticas que puedan presentar, o más bien cambios de postura en el caso de los niños más pequeños. Porque si no está bien orientado en relación ergonómica, el uso de las pantallas, sea televisor o computador o el smartphone, va a generar un cambio en la postura. Mientras yo mantenga más tiempo la postura en una posición errada, eso se va manteniendo en el tiempo. Pero no existe nada concluyente. Sí han vinculado bastante al tema de la visión, sobre todo la miopía, ¿cierto? Que es la dificultad para poder ver de lejos. Sobre todo hay estudios asiáticos, porque ya ha aumentado mucho la prevalencia de esta patología, y la están vinculando al aumento de uso de pantallas. Porque se dice que para que el niño desarrolle bien su visión debe estar expuesto a la luz solar, ¿cierto? Debe estar expuesto a que uno pueda cambiar de foco, y mantener la visión solamente en un aparato no permite eso, focalizar. Ahora, mencionabas también en esta intervención, Pamela, distintos tipos de dispositivos y su relación con el efecto que puede tener en el desarrollo psicomotor. ¿Es básicamente esa la diferencia que hace un dispositivo con otro, o hay otros efectos, por ejemplo, entre el celular, entre el televisor y otras pantallas? ¿El efecto más bien por el impacto psicomotor que puede tener en la persona? Mayoritariamente los estudios, al inicio sobre todo, están orientados hacia la televisión, porque fue lo primero que todas las familias empezaron a adquirir, por lo tanto se orientaron a eso en primera instancia. Ya después se fueron incorporando los nuevos aparatos que han ido apareciendo. Ahora, la principal diferencia está como en como adicción, ¿cierto? Que se puede llegar a decir que pueden tener el aparato, porque hay aparatos que son pasivos, en el cual yo no interactúo con él, ¿verdad? Me siento, los veo, la televisión, etc. Y hay otros que son interactivos, como por ejemplo los videojuegos o las aplicaciones que puede uno bajar en computador o el celular, en el cual el sujeto interactúa. Y ahí uno empieza con el círculo del placer, es decir, yo mientras juego voy liberando dopamina, que es un neurotransmisor, entonces voy generando este placer, y eso es un circuito, que es el circuito como de la adicción, es decir, algo que me gusta hacer y que me genera placer, por lo tanto lo repito y lo repito y lo repito. Y
Por eso, bueno, está un poco de moda el tema de la adicción a la pantalla, sobre todo en los adolescentes, que son como los que juegan más a este tipo de actividades interactivas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en el fondo. El tiempo en que se les instruye, que se les permite que pueden estar expuestos, y también ir viendo las conductas que van manifestando cuando uno les limita. Porque hay niños que uno les puede permitir que vean sus 60 minutos o estén 60 minutos jugando, y después sí, perfecto, se van tranquilos, ¿ya? Y se autorregulan respecto a esa actividad. Y hay otros que tú vas a terminar ese tiempo y se desata una guerra, ¿ya? Y entonces ahí tú estás viendo eso. Yo te iba a preguntar, Pamela, con respecto al tiempo, porque efectivamente, así como mencionabas que la OMS tiene una recomendación, al menos en el ciclo vital de los primeros años, en los 2 primeros años, pero con respecto al tiempo me imaginaba, y algo estabas comentando, que no hay una receta. Es bastante complicado tener una receta en cuanto al tiempo de exposición de pantallas, porque efectivamente son niños distintos, niños y niñas distintas, pero ¿hay algún tiempo preciso que se recomienda efectivamente que no sobrepase, por ejemplo, un límite diario para el uso de pantallas? O sea, siempre la recomendación va a ser lo mínimo posible. Ya. Esa es como la recomendación más importante, lo mínimo posible. Ahora, en los menores de 1 año, cero pantalla. Menores de 2 años, perdón, 0 pantalla. Y ya los mayores de 2 años a los 5, 1 hora, máximo. Pero ahí uno tiene que, por ejemplo, puede que 20 minutos al niño le sea suficiente, sí, y responda bien cuando yo le digo, ¿sabes qué? Es suficiente tu tiempo. Y puede que esos 20 minutos para él no sean suficientes y que no tenga la capacidad de autocontrolarse y que esta pantalla le esté generando esto. Por lo tanto, el niño no debe estar expuesto, simplemente, ¿ya? O sea, se puede, pero lo ideal es que sea lo menos posible, y que obviamente ese tiempo de sedentarismo que tienen los niños, ¿cierto?, que se vincula mucho con el uso de pantalla, sea utilizado ojalá con lectura, con juegos en los cuales puedas estar con el papá o la mamá, o juego independiente, que se fortalezca mucho el juego independiente de los niños, porque eso les hace aumentar su creatividad, y de esa forma ellos resuelven de forma autónoma sus problemas, que es algo que van a requerir para todo el resto de la vida. Que se vayan desarrollando otros aspectos también al mismo tiempo de este uso. Pamela, tú estás desarrollando también acá en la universidad un proyecto de UFRO, justamente en esta relación que tiene relación, valga la redundancia, con el desarrollo psicomotor y la exposición del uso de pantallas. Si nos puedes comentar un poquitito sobre este proyecto de la universidad, si es que ya tienes algunos resultados, cómo se ha ido desarrollando. Bueno, el proyecto tiene como objetivo efectivamente determinar si existe asociación o no, ¿cierto?, entre el desarrollo psicomotor y el tiempo de uso de pantalla. Y en preescolares, la muestra está compuesta por 200 niños, ¿ya? Y se iban a evaluar desde el punto de vista psicomotor, y también en base a una encuesta dirigida a los papás, el tiempo de exposición que tenían los niños en casa, diferenciando semana con fin de semana, porque uno espera, ¿cierto?, según la literatura, que el fin de semana presenten quizás niveles más altos de exposición. De momento, la investigación está detenida porque por producto de la pandemia, ¿verdad?, alcanzamos a evaluar el segundo semestre del 2019 alrededor de 7 jardines que participaron, que fueron de la JUNGI y algunos particulares también, para poder ver también si el nivel socioeconómico influye, tal como lo menciona la literatura. De momento, los resultados preliminares, que como no está en la muestra completa, han mostrado que los niños y niñas preescolares de los jardines que han participado tienen una exposición más alta de lo que sugiere la OMS, es decir, nos sugiere que sean 60 minutos diarios, y el promedio actual está en los 90 y entre los 90 y los 100, según sea semana o fin de semana. Ahora, obviamente que uno al utilizar una encuesta, y los papás tratan de responder lo que uno espera que respondan. Exactamente. Porque el uso, o sea, hay muchos niños, hay por lo menos un 40% de los niños de la muestra que hemos trabajado, que tienen algún elemento, un aparato electrónico de uso personal, ¿ya? Y bueno, lo más frecuente es la tablet.
Ese es el que es más frecuente que los niños tengan como uso personal, y el inicio en promedio de los niños a exposición a pantalla, televisor o smartphone es bajo el año, o sea, alrededor de los 6 meses. Pamela, bueno, es súper interesante los resultados que ya han ido teniendo hasta este momento, independiente que, como dices tú, la muestra o el estudio está un poco detenido, pero con respecto a lo que estabas comentando, ¿cómo podemos también avanzar en algunas recomendaciones generales? Porque es cierto que probablemente también aquí hay otros factores, tú también lo decías, y que cuando está la familia finalmente enfrentada a este tema del tiempo, sobre todo en esto de la virtualidad, donde el papá, la mamá, los hermanos también tienen que estar con su trabajo, con sus estudios en la casa, y lo más fácil probablemente es facilitarle un dispositivo al niño para que utilice su tiempo. ¿Cómo ir avanzando en este cambio probablemente de una cultura independiente de la situación socioeconómica que permita a la familia también ir avanzando en estos temas de limitar un poco el uso de pantalla y sacar un poco este paradigma de que esa es la única entretención que puede tener? Y yo creo que uno como papá, ¿cierto?, tiene siempre la necesidad de buscar lo que deje a su hijo más contento y que le haga mejor. Eso es como que lo que todos queremos, que esté bien, que lo fortalezca, que se desarrolle de la mejor forma. Y a veces no contamos con el conocimiento o con toda la información, ¿cierto?, para poder entregarles lo mejor, y siempre todos vamos a querer o creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Nadie quiere perjudicar a su hijo. Yo parto desde esa base porque es muy fácil enjuiciar a los papás porque exponen altamente a los niños a pantalla. Es como muy enjuiciado hoy en día. Y creo que es falta de conocimiento y también falta de herramientas, ¿ya? Entonces, súper buena tu pregunta. Yo creo que uno tiene que, le recomendaría a los papás de que, como les dije anteriormente, traten de facilitar el juego autónomo de los niños. O sea, los niños deben jugar en forma independiente, deben aburrirse. Es bueno aburrirse. A los niños, cuando se aburren, les despierta la creatividad y resuelven problemas. Y sabes que los niños no requieren de tener juegos grandes, digamos, caros, requieren de cajas, y ellos crean, de palos, y ellos crean. Entonces hay que darles la oportunidad también, y no es algo fácil, no es algo que va a ser de un día para otro, y que quizás nos va a requerir de un esfuerzo de nosotros, y de mucha paciencia, pero es algo que les hace bien. Entonces, porque no le puedo decir yo a toda la población, ¿sabe qué? Compre y expóngalo a libros, porque los libros que les hace perfectos, fantásticos, son sumamente caros en nuestro país, y por lo tanto no es algo que pueda toda la población adquirir. Pero sí, todos tenemos cartón, todos tenemos retazos de alguna cosa, y los niños crean. Ahora, tratar de que, desde el punto de vista de las pantallas específicamente, ¿qué cosas son importantes fijarnos? El tiempo, la edad que tiene el niño, y en base a la edad, ¿cierto?, determinar el tiempo de exposición al cual debería estar y tratar de cumplir con eso, intentarlo, ¿cierto? Uno lo puede parcializar, por ejemplo, dejar 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde, mientras tanto puedo estar haciendo otra actividad, pero intentar también de que ese tiempo sea compartido. Eso es lo mejor. O sea, lo mejor cuando yo estoy exponiendo pantalla a un niño es que un niño esté con alguien para que esa persona le esté sociabilizando con él en base a la pantalla, ¿ya? Y le explique también en el caso de que nazca alguna duda. Eso, y el contenido, determinar el contenido que va a estar expuesto el niño, es decir, si es un contenido adecuado para su edad, y para eso hay, como les decía, mientras menor la edad, es cerca de los 2 años, tienen que ser cosas que lo mejor es que sean educativas o que tengan pocas escenas por minuto. ¿Ya? Qué interesante, Pamela, las recomendaciones, porque además, justamente tú lo mencionabas, se tiende a querer pasarle o proveer de toda la tecnología a los niños, a las niñas, y probablemente eso desincentiva un poco la creatividad, la curiosidad que puede estarse despertando justamente en esa etapa del ciclo vital que es clave para poder desarrollar todos estos aspectos psicomotores y de inteligencia que finalmente se desarrollan justamente descubriendo por ellos mismos distintas cosas. Así que es súper interesante. Y lo otro también, realizar el acompañamiento, realizar estos usos, pero también guiados, como decías tú, es importante para que el tiempo también se compatibilice con otros temas que permitan también desarrollarse en otros aspectos en este ciclo que es tan importante. Pamela, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en el Café Científico de la UFRO.
Muchas gracias a ti por la invitación. Que estén muy bien, chao, chao. Chao. Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto fue Impacto UFRO en el Café Científico. Terminamos el programa de hoy, el recuento científico de esta semana. Interesantes temas que estuvimos abordando hoy día acá en el Café Científico de la UFRO. Nos vemos la próxima semana, ya en el último episodio. Estamos concluyendo este ciclo 2020, este ciclo lleno de desafíos que logramos instalar acá en la Universidad de la Frontera para hacerlo de forma remota, para poder llegar con la ciencia, con la tecnología, con la investigación a sus casas, a través de las pantallas de UFROvisión y de las plataformas digitales de UFRO Medios. Nos vemos la próxima semana ya en el último episodio de este ciclo 2020 del Café Científico de la UFRO. Que estén muy bien. Chao, chao. Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo episodio abriremos nuevamente la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Nos vemos.